Hola hermanos, Dios los bendiga, muy buenas noches. Una vez más estar con ustedes sinceramente es una gran bendición poder encontrarnos nuevamente, ¿sí? Un miércoles para compartir una palabra. Y sinceramente en estos días uno estuvo pensando, orando y pidiéndole al Señor, y el Señor siempre nos sorprende, ¿sí? En lo que Él quiere hacer con nosotros. Y en este tiempo estamos soportando un montón de cosas, ¿no es cierto? Muchas circunstancias, muchas decisiones que tomar, como hablábamos la vez pasada también. Estamos soportando un tiempo. Y esa palabra me quedó, ¿sí? La palabra soportar. Y en la palabra, en la Biblia, encontramos muchos momentos donde nuestro Señor tuvo que soportar un montón de situaciones. Y yo quería compartir con ustedes una palabra que está en Mateo. Y antes de compartirla, me gustaría que le pidiéramos al Espíritu Santo, ¿no? que obre en todo esto, en lo que vamos a hablar. Que sea Él el que nos guíe en lo que vamos a decir. Amado Padre, amado Señor, te damos gracias. Gracias por este momento, Espíritu Santo de Dios, dependemos exclusivamente de ti. Abre nuestros oídos. Sabemos que tú derramas hasta que sobre y abunde la sabiduría, y así te la pedimos, Señor, para entender tu palabra, Señor, para que tú, Señor, de continuo, Señor, nos las muestres, Señor, y las llevemos a cabo. Que en esta noche, Señor, seas vos, Señor, en nuestros corazones, Señor, implantando una vez más, Señor, los beneficios que tenemos, Señor, el conocerte, el tenerte, el que un día nos rescataste, en que un día nos llamaste, Señor. Te damos tantas gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendícenos en esta noche para que tu palabra, Señor, sea una vez más, Señor, la fortaleza para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quería compartir con ustedes Mateo 17. Y antes de empezar a decirles de qué vamos a hablar, es de la palabra soportar. Y yo busqué en el diccionario lo que significa soportar. Y soportar significa tener una cosa o una persona, un peso o algo que pesa, de manera que no caiga o se tambalee. Sostener o llevar sobre sí una carga o peso. Y después decía, sufrir, tolerar, padecer, aguantar. Y yo les dije Mateo, pero también quiero leerles Mateo 17, del 14 al 20 vamos a leer. Pero quiero compartirles algo que dice en Génesis 6, y es así, del 5 al 6, para que podamos entender qué es lo que la palabra soportar, quién es el que llevó tanta carga, ¿no? Y dice así, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Miren qué increíble, ¿no? Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Siempre hay uno, ¿sí?, que el Señor mira el corazón, pero miren ustedes qué tremendo, ¿no? Al Señor le dolió el corazón. Qué peso tan increíble, ¿no es cierto?, todo esto. Pero bueno, quería hablarles de este tema, de lo que es soportar. Y en el Mateo 17, ¿lo tienen? ¿Sí? Bien. Del 14 al 20, dice así. Acá venían, si más o menos para que podamos entender, venía el Señor de la Transfiguración, donde llevó al monte, sí, a Pedro, a Juan y a Jacob, a un lugar donde el Señor se transformó y bajó Elías y Moisés. Se llama la Transfiguración. Y bajaban de ese lugar, ¿sí?, en ese momento, y pasó lo siguiente.
Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo lo he traído ¿a quién? A tus discípulos, pero no le han podido sanar. Venían, o sea, el gentío que había ahí, estaban los escribas y los discípulos que se habían quedado abajo. Entonces, ustedes imagínense lo que pensaron los escribas y este hombre cuando los discípulos no pudieron, ¿no es cierto?, sacarle estos espíritus inmundos a este varón. Entonces el Señor respondió y dijo, en otra versión dice que el Señor les dijo: ¿qué pasa con que están teniendo esta discusión con mis discípulos? Y respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Pero miren ustedes de qué manera el Señor les habló a sus discípulos. Qué increíble, ¿no es cierto? De esta manera tan increíble. 3 palabras le dijo: incrédulos, perversa y soportar. Esta generación, le dijo. Qué impresionante. Y Mateo, en el Mateo 10, miren ustedes lo que pasó en ese momento, ¿no? Porque yo creo que el Señor, cuando le dijo esto a los discípulos, ellos no se acordaron, como tantas cosas tampoco se acordaban. Miren ustedes en el capítulo 10 lo que dice, para que podamos entender. El 10.1, miren lo que dice. Entonces llamado a sus 12 discípulos el Señor, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Tenían autoridad? Sí, tenían autoridad. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué tenía este muchacho? Espíritus inmundos. Pero si uno sigue leyendo, ¿sí? O sea, hay algo que pasaba ahí que era la fe, la incredulidad, el miedo, el temor. No sé qué puede pasar, que nos puede pasar también a nosotros, pero el Señor nos deja plasmado en la palabra toda una serie de detalles, qué es lo que puede pasar y suceder en estos momentos. Y qué bueno que el Señor acá dice, ¿no?, que hay espíritus que solamente con oración y ayuno, ¿sí?, pueden ser sacados. O sea que tenemos la enseñanza del Señor, pero aquí los discípulos es como que se olvidaron que el Señor les había dado la autoridad, ¿sí?, para sacar espíritus malignos. Y yo ponía acá, ¿no?, ¿qué habrá pensado este hombre al ver la poca fe de los discípulos? Estoy hablando del papá del muchacho que le pedía al Señor que lo sanara. Y yo creo que yo ponía: Señor, ayuda a mi incredulidad, porque Él le dice, ¿no es cierto?, claro, a ver a los discípulos que de repente no hicieron absolutamente nada, que estaban ahí los escribas, ¿cuál era la fe que tenían estos hombres? Entonces el hombre le dice en un momento aquí, ¿no es cierto?, el Señor le dice: ¿quieres que lo sanes? Sí. ¿Crees? Sí, le dijo, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. A veces la falta de fe o el hecho del contorno que podemos llegar a tener, que no nos infunden esa fe de pensar que las cosas se pueden hacer, ¿no es cierto? Y yo decía esto, ¿no? Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y sí, vos tenés lo que yo necesito, Señor. Vos tenés lo que yo necesito. Incredulidad, generación perversa, soportar lo que decíamos hace un ratito. Qué palabras fuertes, de cansancio, ¿no es cierto? Yo creo que el Señor estaba cansado, ¿sí?, de algunas situaciones de sus discípulos. Pero llega un momento donde uno se pone a pensar, a ver, en los discípulos. ¿Se acuerdan de Tomás también? Si no veo las heridas, no voy a creer que el Señor resucitó, por ejemplo. Pedro, ¿qué pasa con Pedro también? ¿Qué es lo que sucede? Lo niega al Señor, lo niega tremendamente al Señor, ¿no es cierto?, por miedo, por temor, ¿no es cierto? Yo creo que a pesar de que el Señor después no siguió diciendo este tipo de cosas, pero ¿qué es lo que había en él, no? Porque él era también humano, era 100% humano el Señor, dependía exclusivamente del Espíritu Santo, ¿no? Pero qué palabra fuerte,
soportar? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Y yo ponía también, ¿no? Qué palabras fuertes de cansancio. Jesús era un hombre como vos y yo. Sí dependía exclusivamente del Espíritu Santo. Y les comentaba recién, ¿no es cierto?, lo que decíamos de Tomás, de Pedro, ¿no es cierto? Ahora, cuando el Señor fue crucificado, ¿quién estaba allí? ¿Qué pasó cuando el Señor lo aprendieron, ¿no es cierto? Cuando lo llevaron preso, cuando lo llevaron de repente a Herodes y a Poncio Pilatos, cuando decidieron crucificarlo, se dispersaron todos los discípulos. La única persona que estuvo con él fue Juan. Siempre hay uno, siempre hay alguien, ¿no? Siempre hay alguien. Nosotros hoy nos alimentamos en este tiempo, yo ponía aquí, con devocionales, palabras de todos los días, edificando y fortaleciendo en nosotros nuestra vida espiritual. Nos pongamos en acción lo aprendido. Pongamos en acción lo aprendido. La fe en marcha. ¿Qué nos diría nuestro Señor? Ya sabemos qué hacer. Orar sin cesar y también ayunar. O sea, en este tiempo, como decía recién, estamos siendo fortalecidos por devocionales, las palabras de los hermanos, las prédicas, el estar comunicado por el Zoom, tantas cosas, ¿no es cierto? Y yo te ponía aquí, ¿no? Poner en marcha lo que hemos aprendido. No olvidarnos de lo que hemos aprendido. El Señor deja para su pueblo, para nosotros, enseñanzas. Y vamos a Efesios, por favor. Vamos a Efesios. Miren ustedes lo que el Señor nos dice, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿sí?, para poder estar apoyándonos en este tiempo. Y tenemos la palabra para apoyarnos. Él nos enseña, Él enseña a su pueblo. Efesios 4, 1 y 2. La palabra del Señor, la que nos infunde el aliento. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos unos con otros, con paciencia, unos con los otros en amor. Miren ustedes qué hermosa palabra. Así como el Señor le decía a sus discípulos, ¿hasta cuándo los voy a soportar?, Él dejó también palabra y ejemplo y enseñanza para nosotros. Y yo leyendo este pasaje pude entender algo que a veces uno, con el tiempo que tiene de creyente, deja pasar, ¿no? Pero hoy es un tiempo distinto que estamos compartiendo. Y decía entonces, Efesios 4, 1 y 2. ¿Cuántas veces lo hemos leído, no ponía yo, y escuchado este pasaje? Muchas veces. Y siempre viene bien recordarlo. Con toda humildad, ¿no es cierto?, y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El Señor, ¿cómo soportó nuestras vidas? ¿Cómo soportó el ser crucificado? ¿Cómo soportó todo ese tiempo el llegar a la cruz? ¿De qué manera lo soportó? Eso quiero que hoy sepamos. ¿De qué manera? De la manera que nos está enseñando en Efesios 4, 1 y 2. Y miren ustedes, su fortaleza, su seguridad, apoyados en la roca firme, Jesucristo, nos apoyamos, vos me llevás a mí y yo te llevo a ti. Sostener, llevar, sobrevivir. Miren ustedes, esta es la forma que uno tiene que llevarse unos a otros, soportándonos, acompañándonos, apoyándonos unos a otros. Su fortaleza, su seguridad, apoyados en la roca firme, Jesucristo. Nos apoyamos en Él, pero nos apoyamos vos en mí y yo en vos. Yo te llevo a vos, ¿sí? Sostener, llevar, como decíamos antes, sobre sí. ¿Cuánto tiempo? El que sea bueno, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo, Señor?
Y había un combo, formé como un combo para poder entender, ¿no es cierto? Yo ponía aquí ingredientes para soportarnos, ingredientes. Y aquí lo queríamos en Efesios 4, 1 y 2, hay unos ingredientes. Y yo ponía humildad, mansedumbre, paciencia, amor, vínculo de paz, por una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sí, Señor, así debe de ser. De esta manera nos soportamos unos a otros. No hay otra manera. No hay otra manera, porque yo puedo soportar un montón de cosas en mi carne, pero llega un momento que eso se anula, que eso cambia, que de repente decimos que no, que ya llegamos, que ya no lo hacemos, pero qué bueno que es en este tiempo poder tener este combo, que lo tenemos en Efesios 4, lo que estoy diciendo. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor, vínculo de paz, por una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Miren qué hermoso, qué hermoso. Y yo ponía, sí, Señor, así debe de ser. ¿Cuánto tiempo nos llevó nuestro Señor? ¿Cuánto tiempo me llevó a mí el Señor? ¿Cuánto tiempo tuvo que soportar en Él mi vida? Y yo ponía 65 años, que es la edad que tengo. No lo aparento, pero es la edad que tengo. A mí y todo lo que me falta, o sea, el Señor soportó mi vida, mi camino en Él, para que yo hoy pudiera hablar y decir que Él es mi vida, Él es mi columna, y poder entender que yo tengo que hacer exactamente lo mismo con el que tengo al lado. Y todo lo que me falta todavía me seguirá llevando, me sostendrá cuando mis piernas no tengan fuerzas, me llevará en sus brazos cuando esté cansada, como siempre lo ha hecho. Y miren ustedes, y yo decía, Señor, ¿cuál es el tema de todo esto? Y claro, el pasaje es tan hermoso, pero cuando lo leemos es como que el corazón se nos quiebra, ¿no? Y claro, ¿qué puedo llegar a leer? Isaías 40, miren lo que dice. Miren lo que dice Isaías 40. 40, 29. Miren lo que dice. Isaías 40, 29. Él da fuerza a quien? Al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Miren ustedes, es increíble. Y como decíamos antes, ¿no es cierto? Sostener, llevar sobre sí. Él llevó todas nuestras cargas. Pero qué bueno que el Señor dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y 41:10 dice así también, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué otro sostén podemos llegar a tener? ¿Qué otro sostén? ¿Sí? Y en Isaías 53, Isaías 53, yo cuando decía, Señor, ¿qué es lo que has soportado? Jesús en un momento, como decíamos antes, ante una forma equivocada o de repente por el hecho de que a veces nos ha pasado a nosotros también, de no orar como corresponde, de no pedirle al Espíritu Santo, ¿sí?, que haga la obra maravillosa en la vida de aquellos que están necesitando, o no darle el tiempo a la oración para estar orando por las necesidades. También el Señor quizás en algún momento habrá pensado, ¿no? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Y yo decía, Señor, yo no quiero que me soportes. Yo quiero que me lleves en vos, ¿no es cierto? No que de esa forma, no tan despectivas, ¿no? A veces decir, ¿hasta cuándo te voy a soportar? Pero el soporte que tuvo el Señor es porque hoy nosotros podemos hablar y decir, Señor, tú eres maravilloso, tú eres grande, Señor.
Y yo decía, ¿no? En Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de los dolores, experimentado en quebranto, y como que escondido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, soportar. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó, llevó. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Aquí estamos nosotros en este tiempo, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Porque tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores, habiendo llevado carga, peso. Tremendo, ¿no es cierto? Tremendo. ¿Quién más que él pudo soportar semejante carga? ¿Quién más que él? Para que hoy nosotros pudiéramos estar hablando de este maravilloso Dios, de este reino que nos ha mostrado, que nos ha revelado el Señor. Y yo ponía, ¿no? Soportó hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor resucitó, pero no nos olvidemos y recordemos que Él cargó todos nuestros padecimientos y pecados. Todos. No seamos necios ni tercos, seamos entendidos y llevemos a cabo en obras sus enseñanzas. No seamos necios y tercos, seamos entendidos y llevemos a cabo en obras sus enseñanzas. Muy penoso fue esta carga. Yo siempre digo que no voy a terminar de entender el amor maravilloso y la misericordia que el Señor ha tenido con esta generación, con su creación aún. No carguemos innecesariamente el peso, no carguemos innecesariamente un peso que no nos corresponde. Y para poder estar terminando, quisiera que vayamos nuevamente a Mateo, por favor, Mateo 11, el capítulo 11, del 29 al 30. Conocida la palabra y tantas veces dicha también, donde cuando viene el cansancio, como decíamos recién, cuando viene ese peso, ¿no es cierto?, esas rodillas endebles, ¿no?, que nos tiemblan ante tantas circunstancias. Y así como decía recién, no carguemos el peso innecesario. Y en Mateo 11, 29 y 30 dice así: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren qué interesante, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él llevó la cruz más pesada.
Él llevó la cruz más pesada, con todos nuestros pecados y nuestras aflicciones y nuestros dolores y nuestras enfermedades. Él llevó la cruz más pesada. Por eso nos dice aquí, el yugo de Él es liviano, porque mi yugo es fácil, miren ustedes, ¿no? Y ligera mi carga. Increíble, increíble, ¿no es cierto? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y así tiene que ser, porque si Cristo está en mí, el Señor está en mí, seguramente el yugo y la carga es mucho más liviana. Pero no llevemos el peso que no nos corresponde. El Señor está predispuesto siempre a que vayamos delante de su presencia y presentarle nuestras debilidades. Hoy hablaba una hermana con respecto a esto. En mi debilidad Él se fortalece. Y yo siempre digo que yo me gozo en mi debilidad. Me gozo sinceramente, porque sé que en mi debilidad yo soy fuerte, porque Él está conmigo. En este momento vamos a estar... ¿Terminó, pa? Yo digo que sí, ¿viste? No mirás al reloj, Silvia. No, pero hay tiempo ahí. Está grabando.